Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de el sábado. Siempre agradeciendo a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que siempre nos acompañan tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super CB 55 es la plataforma diario de el sábado. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos acá a estas 2 horas a analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden y que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que junto con ustedes nos reencontremos en este estudio. Miren, Santiago amaneció con un poquito de agua, una ligera llovizna, y qué bueno, porque eso refresca el panorama, es decir, que tenemos un sábado que amanecimos con agua en Santiago de los Caballeros. Este programa correspondiente a este sábado 4 de diciembre del año 2021. Ya apenas, señores, unos 20 días para que se celebre la Nochebuena en la República Dominicana. Apenas restan unos 20 días. Vamos entonces a ver cómo van las estadísticas, como cada sábado, referente a la crisis sanitaria fruto del COVID en la República Dominicana. Conforme al boletín emitido por el Ministerio de Salud, número 624, boletín epidemiológico 624, y conforme al boletín 624 nos dice que casos reportados en las últimas 24 horas es de 289. Casos reportados en las últimas 24 horas es de 289. Casos activos en este momento es de 2.231. Total de casos registrados, 407.918. Recuperados, 401.475. Descartados, 2.065.175. Muestras PCR, 1.351. Pruebas antigénicas, unas 5.595. Muestras por millón de habitantes, en este momento un total de 236.694. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 6.76%. Muestras subsecuentes, 1.692. Muestras por primera vez en la República Dominicana, conforme a este boletín, es de 5.254. La positividad diaria en este momento ronda en un 5.50% y muestras en total 2.473.093. Con las defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de un total de 2. Y las muertes ocurridas en las últimas 24 horas, conforme a este boletín, es de 0. Total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto de COVID en la República Dominicana es un total de 4.212. Información importante, y es referente al tema de la ocupación hospitalaria. En la República Dominicana, en estos momentos, la ocupación por camas COVID, por el tema de la crisis sanitaria, es de un 15%. Ha bajado significativamente la ocupación por camas COVID en el país, y qué bueno. Dice que también la ocupación por camas UCI en este momento es de un 28%, también ha bajado significativamente este porcentaje. La ocupación de los ventiladores en este momento es un 20%, es decir que tanto el tema de la ocupación por camas COVID como camas UCI y los ventiladores han bajado el porcentaje de ocupación significativamente, y esto es sumamente importante. Seguir con los protocolos establecidos por las autoridades competentes en este sentido
para contrarrestar la propagación de la crisis sanitaria en la República Dominicana. Información importante y es referente a el porcentaje de inoculación o vacunas en el país, y que referente a el día 2 de diciembre del año 2021, es decir, en curso, se han inoculado un total de 13.840.602. Repito, hasta el día 2 de diciembre del 2021, conforme a las estadísticas que rinde el Ministerio de Salud, se han vacunado un total de 13.840.602 personas en la República Dominicana. De estos, con un total de la primera dosis, 6.881.125. Con la primera dosis, 6.881.125. Con la primera y la segunda dosis completada, un total de 5.610.578. Un total de 5.610.578. Y con la tercera dosis de refuerzo, hasta este momento tenemos vacunados 1.348.899. Así va las estadísticas de la inoculación en el país. Vamos a pasar entonces al plano económico. Vamos a ver cómo estarán fijados los precios de los combustibles para la semana del 4 al 10 de diciembre. Y dice que para esta semana, del 4 al 10 de diciembre, el gobierno dispone baja en precios de las gasolinas y variación en otro combustible, por lo que la gasolina premium se estará vendiendo a 270 pesos con 10 centavos para una rebaja de 2 pesos con 70 centavos. La gasolina regular se estará vendiendo a 255 pesos con 50 centavos para una rebaja de 0 pesos con 80 centavos. El gasoil óptimo reflejará una rebaja de 2 pesos con 30 centavos para venderse a 219 pesos con 10 centavos. La gasolina regular reflejará un aumento de 2 pesos para venderse a 201 pesos con 10 centavos. Gas y licuado de petróleo GLP reflejará un aumento de 2 pesos para venderse a 141 pesos con 10 centavos. Y el gas natural mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de los combustibles en el país para la semana del 4 al 10 de diciembre. De inmediato entonces vamos a entrar en materia, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que Cámara de Cuentas se sacude y destapa más corrupción. Cámara de Cuentas se sacude y destapa más corrupción. Canibalismo, crímenes y narcotráfico marcaron vidas en viajes ilegales. Un lugar donde el duelo es el pan de cada día. Reinfección con Omicron parece ser más probable. Científicos de Sudáfrica advierten que la reinfección entre personas que ya han batallado con la COVID-19 parece ser más probable con la nueva variante Omicron que con mutaciones previas y del coronavirus. 3.500 es lo mínimo que cuesta una canasta sencilla, dice el Listín Diario referente al costo para Nochebuena. Dice, dominicana que triunfa en Estados Unidos abre espacio de estética en el país. La Navidad está floja en los barrios del Gran Santo Domingo. Artesanos dominicanos dan vida a la madera. Dice, casa por casa, así será la vacunación contra el COVID. Gonzalo Castillo dice, dejó en obras públicas todos los soportes de pago de asfalto en la entidad, pero esta no los encontró. La Cámara de Cuentas no pudo confirmar si la entrega del hormigón asfáltico estuvo incompleta, uno de los objetivos que tenía planteada la auditoría realizada a contratos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Omicron, existen razones para el pánico a nivel global. Gobierno lleva plan de seguridad a 10 barrios de Santiago. Juntos por un futuro compartido, dice el periódico Listín Diario. Fenatrado anuncia aumento en tarifa de transporte de carga. La Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, anunció este viernes un reajuste en la tarifa de transporte de carga a partir del próximo lunes. Jueza envía a 5 a prisión de 14 acusados en el caso Larva. Cámara de Cuentas declaran en desacato al presidente del Colegio de Abogados. Jorge Taveras dice, un alma de la música dominicana que seguirá en la gloria. Magalis Medina fungía como vicepresidenta del FOMPER sin ser nombrada por decreto, dice Cámara de Cuentas. La auditoría realizada al Fondo de Patrimonio de las Empresas Reformadas, FOMPER, desde el 1 de agosto del 2012 al 31 de agosto del 2020 por la Cámara de Cuentas, señala que Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, fungía como vicepresidenta del FOMPER sin ser nombrada por decreto. Así lo establece una auditoría de la Cámara de Cuentas. República Dominicana suma 20 medallas. El atletismo da oro y bronce. Lucha por un tercer lugar. Van a capacitar personal de salud en temas de nutrición. Manejo de cuenca y río del Yaque Sur se extiende por 10 años. Son locales las 64 industrias que invertirán en el 2022. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada
nos dice el periódico La Información en portada, nos dice que gobierno renueva por 10 años plan de manejo de cuenca del río Yaque del Sur. El gobierno renovó por 10 años el plan de manejo de la cuenca del río Yaque del Sur con la Fundación Sur Futuro. La policía lanza el tradicional operativo de seguridad por fiestas navideñas. La Policía Nacional ha puesto en ejecución un operativo dirigido a fortalecer la seguridad de los ciudadanos ante el mayor flujo de personas en esta Navidad. La música dominicana pierde al maestro Jorge Taveras. Suben precios del GLP y gasoil regular. Salud Pública reporta 289 nuevos contagios y 2 muertes por COVID-19. Tribunal envía a prisión por 1 año a 5 de los 14 imputados en el caso Larva. Ministerio de Cultura de la República Dominicana anuncia premiación. Camino sugiere vigilancia policial en trayecto a aeropuertos en periodos navideños. INDRI inicia limpieza de canales UFE y Monsieur Boguer en Santiago. Mueren 11 personas en accidentes en menos de una semana en zonas del Cibao. El concurso de oposición de docentes se realiza con normalidad en Santiago. Dirigentes políticos y aspiraciones electorales. El Consejo Nacional de Drogas y el Arzobispado de Santiago coordinan acciones de prevención de drogas en esta demarcación. Ministro de Salud Pública expone en Pucamaima sobre impacto de la pandemia en la crisis y la producción nacional. Infotet anuncia programas para fortalecer las MIPYMES. Proindustria conmemora el 14 aniversario. Senado aprueba ley que crea el nuevo DNI. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y nuestro digital en portada nos dice: Corazán pagó sueldo 13 a sus colaboradores. El ingeniero Andrés Burgos anticipa que el 2022 será el año de la recuperación de Corazán. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán entregó el salario número 13 a sus colaboradores. Empresario John Rosario recibirá otro reconocimiento internacional en Florida. Abel Martínez conquista el corazón de PLDistas en La Caleta y Boca Chica. Banco Popular recibe sellos República Dominicana incluye por sus buenas prácticas inclusivas. Falleció doña Elvia Miller, destacada educadora puertoplateña y madre de Maspuit. Miner socializa plan estratégico con periodistas. Apresan hombre en Licey al Medio y le ocupan pistola que portaba de manera ilegal. Muere el músico Jorge Taveras. Policía Nacional apresa hombre con 14 porciones de crack y 13 de marihuana en Monte de la Zanja, Santiago. Alcaldía de Santiago asfalta calles en 3 sectores de forma simultánea. También ejecuta amplio programa de bacheo. Matan a hombre frente a escuela de Santiago. Camino sugiere vigilancia policial en trayecto a aeropuertos en periodos navideños. Alcaldía de Santiago reconoce carrera artística de Ángela Carrasco y dedica bello mural en su honor. Presidente Abinader crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Proindustria conmemora aniversario número 14 con misa de acción de gracias. Popular cuenta con cartera cercana a 1.000 millones para vehículos eco.
Gobierno y sociedad civil realizan esfuerzos para reducir matrimonio infantil y embarazos en adolescentes en la República Dominicana. Abel sigue recibiendo manifestaciones de apoyo en cada rincón del país. EIR reconoce al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES con galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial. Dice, el río Yaque del Norte duerme en una almohada de acero. La ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor, celebra conversatorios sobre derechos de autor en La Vega y reconoce a artistas y escritores. Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera habla del proceso de transición dentro de la iglesia. Guillermo Moreno dice, privatizar las EDES es el camino equivocado para enfrentar el problema eléctrico. Capturan acusado de muerte de comerciante en Moca. Palacio Nacional enciende su árbol de Navidad. Esos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Siempre ha sido de mucha preocupación esta época de actividades festivas con motivo a la Navidad en la República Dominicana por el alto crecimiento de la delincuencia y la ola de atraco, y sobre todo en el sentido de que en la medida que aumenta el flujo de circulación de personas en toda la demarcación, toda la geografía nacional, y que concomitante a esto el flujo de la actividad económica también por igual. Y esto entonces conlleva
a que muchos ciudadanos en este sentido se encuentren más vulnerables por las personas que aprovechan esta ocasión para cometer actos delictivos. Y esto entonces, en la medida que aumentan los casos, genera mayor preocupación a los ciudadanos. Y por eso, recurrentemente, para esta época, las autoridades, a diferencia de otros momentos, establecen plan estratégico para aumentar la seguridad ciudadana y que los ciudadanos, conforme al momento en que conviven en esta época, también en esa misma medida se sientan más seguros. Y por eso vemos recurrentemente cómo la política de Estado en materia de seguridad pone a disposición programas de seguridad para que protejan a los mismos. En Santiago, en el día de ayer, se lanzó una jornada de un plan de seguridad encabezado por el ministro de Interior y Policía para, aprovechando el escenario de las actividades festivas, aumentar el monitoreo y el seguimiento a la protección de los santiagueros. Vimos que un acto fue lanzado en el día de ayer de manera oficial, la puesta en marcha de esta estrategia de seguridad encabezada por las autoridades de Santiago de los Caballeros en la persona del ministro de Interior y Policía. Ahí estamos viendo imágenes de esa gran actividad en el día de ayer y que conforme a las palabras del ministro, dice que cubriría unos 10 sectores de la provincia de Santiago y textualmente estableció que ha tomado como punto de partida para la implementación de dicha estrategia unos 10 sectores de esta provincia, entre los que se encuentran Cienfuegos, Pueblo Nuevo, Nivaje, La Joya, Los Jardines, Baracoa, La Otra Banda, Los Pepines, el Ensanche Bermúdez, así como el centro histórico y la zona comercial. El funcionario anunció que previamente se estuvo implementando el plan piloto en el barrio de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, y luego pasó a ser implementado en los sectores de La Sursa, La Puya, de Arroyo Hondo, Ensanche de la Fe y San Francisco de Macorís. Esto es importante, señores, porque, como les decía, esta época en la República Dominicana genera mucha incertidumbre en cuanto al tema de seguridad. Aquí hay dos aspectos fundamentales para esta época que hay que tomar en cuenta. Y por eso yo reitero y siempre he dicho que nosotros debemos, como Estado, como país, como nación, implementar política preventiva, mas no así reactiva. Porque para nadie es un secreto que en la medida que incrementa la circulación de ciudadanos para esta época, conforme a esto también la circulación de más recursos, asimismo también el incremento de la delincuencia. Y si bien es cierto, en este sentido debemos tener estrategia o política de prevención para que no aumenten los casos delictivos. Por eso nosotros saludamos estas acciones que se ponen a disposición de la seguridad de los ciudadanos. Creo que acciones que previenen delitos, atracos, robos, pues son significativas para que cada ciudadano dominicano se sienta protegido. Otro aspecto que también se debe prestar atención y creo que se debe instaurar o poner a una disposición de educación, de orientación, de atención al ciudadano, y es el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas.
Y los casos de accidentes de tránsito, de personas que fallecen por el tema del alto consumo de bebidas alcohólicas para esta época es de mucha preocupación. Y nosotros tenemos un país que tiene un alto porcentaje en los países de la región con más accidentes de tránsito. Y hasta el momento no hemos visto ninguna política de prevención ni orientación en este sentido. A pesar de que para la misma época el incremento significativo de accidentes de tránsito en el país es alarmante, fruto del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Y cuando nos vamos a las estadísticas, al igual que el incremento de la ola de robo y atraco, también el incremento de accidentes de tránsito provocados por el alto consumo de bebidas alcohólicas es extraordinario. Y no hemos visto ninguna promoción, ningún anuncio en este sentido. Porque, por eso reitero, nosotros necesitamos de manera urgente implementar acciones, mecanismos preventivos. No esperar que los acontecimientos, que los fenómenos ocurran para entonces tomar precaución. Por lo que, en este sentido, felicitamos a las autoridades, en este caso encabezada por el Ministerio y el Ministro de Interior y Policía, que ha puesto en marcha el Plan de Seguridad Ciudadana en esta ocasión en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En la medida que funge y se ejecuta el mismo, y reitero que inició con 10 sectores populares en esta ciudad, y entendemos que en esa misma medida será desarrollado e incrementando en todo el territorio nacional. Esperamos que con esta acción muy sabia, muy oportuna y muy inteligente para combatir y contrarrestar el incremento de acciones delictivas en contra de la ola de robo y atraco que surgen y se maximizan en esta época, también esperemos que surjan políticas de prevención en cuanto a la ingesta del consumo de bebidas alcohólicas y los accidentes de tránsito. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con su diario de El Sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, luego de que las autoridades, en este caso el Ministerio Público, ha estado presentando acusaciones y sobre todo el combate al tema de la corrupción administrativa, recordemos que en el mismo se encontraba una fase de investigación para robustecer la acusación del Ministerio Público y que se estaba en espera de los informes de la Cámara de Cuentas que sustentaría o no las acusaciones en el sentido de la malversación, sobrevaluación, alteración y mal manejo de los recursos públicos. Sorpresivamente, esta semana salieron o fueron colocadas en su portal 2 auditorías de la Cámara de Cuentas que reflejan alta preocupación en el tema de los recursos públicos. Y refiero las 2 auditorías que ha emitido la Cámara de Cuentas que han sido colocadas en su portal y han sido el tema de compra de asfalto caliente AC30 en el Ministerio de Compra y Contrataciones. El Ministerio de Obras Públicas, Compra y Contrataciones y sobre todo también en el FOMPER, señores. Y ver los datos que ha arrojado la Cámara de Cuentas en la pasada gestión de Gonzalo Castillo es alarmante. Señores, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó las denuncias de irregularidades en los contratos para la compra del material asfáltico AC30 que se había estado dando del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dice esta auditoría de la Cámara de Cuentas, textualmente cito, que se pagaron sin evidencia un total de 3.500 millones y se contrató sin hacer licitación. Repito, dice la Cámara de Cuentas en esta auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que se violaron todos los preceptos legales de compra y contrataciones y que se encontró que se pagaron sin evidencia un total de 3.500 millones sin hacer licitación. Además, dice este organismo que auditó que los contratos firmados por Gonzalo Castillo en su administración con la empresa General Supply Corporation, que se le atribuye al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, fueron otorgadas de grado a grado sin ninguna licitación. El mismo informe incluye las respuestas del exministro a los requerimientos del organismo editor. Y cuando vemos que conforme a esta auditoría que ha emitido y colgado en su portal la Cámara de Cuentas referente a las compras de material asfáltico AC30, y nosotros nos decimos, pero ¿y en qué estaba la dirección de la Cámara de Cuentas en ese momento? Y nosotros vemos acciones recurrentes de violación a la ley de compras y contrataciones, de violación a los preceptos legales, al pliego de condiciones establecidos
en la ley de compras y contrataciones, violaciones recurrentes a las licitaciones, otorgamiento de obras de grados a grados sin cumplir con los preceptos legales de la ley de compras y contrataciones. Entonces decimos, ¿y en qué estaba en su momento esa Cámara de Cuentas? Y es que estas personas se estaban volviendo locos. Y es que no pensaron que venía una administración a auditar su gestión. Pero cuando vemos que solamente en esa compra de AC30, en esa administración, unos 3.500 millones sin sustento o conceptos que lo justifiquen. Pero cuando pasamos a otros ministerios, vemos las mismas acciones. Y pensar entonces que los recursos eran de esta gente, administrarlo a su antojo. Cuando vemos ministerios que demandan mayores recursos para el desarrollo de los ciudadanos, sin embargo vemos como esta gente administraban los recursos a su antojo, en constantes violaciones a la ley de compra y contrataciones, siquiera cumpliendo con el pliego de condiciones establecidas. Y cada día vemos cómo surgen informes oficiales, como es el caso de este que salió esta semana de la Cámara de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas. Pero también vemos que en el día de ayer salió un informe de auditoría del FONPER, donde al igual esta entidad estaba asociada con el hermano del expresidente Danilo Medina. Y nosotros nos preguntamos, ¿el expresidente Danilo Medina no sabía que su hermano estaba en todos los estamentos del Estado haciendo fechoría? Los organismos de seguridad nunca le informaron al presidente que su hermano estaba interviniendo en todos los estamentos del Estado, siquiera en muchos casos con falta de licencia para operar, como es el caso de suplir combustibles en el Ministerio de Salud. En este caso, el pago de unos 3.500 millones del Ministerio de Obras Públicas, otorgamiento de grado a grado, violando la ley de compra y contrataciones. Pero también en el caso de FONPER, pagos expresos al vapor, sin siquiera tener conceptos los mismos. Y el expresidente de la República no sabía que su hermano estaba en esta acción. Nunca le ha informado al presidente que su hermano estaba en esta acción. Pero también vimos esta semana el caso de la remodelación de los hospitales en estado de emergencia. También estuvo vinculado el hermano del expresidente Danilo Medina. Y el expresidente tampoco tuvo la información que su hermano estaba involucrado. Y cuando, señores, vemos acciones como esta, que durante años en el país se ha estado utilizando los recursos públicos, los impuestos que pagan ustedes, los impuestos que pagamos nosotros, a su antojo. Y las autoridades competentes que tenían la responsabilidad en su momento de fiscalizar los mismos, de auditar los mismos, de velar por su transparencia, siquiera fungían con plena percepción de la fiscalización, siquiera
con plena percepción de fiscalización. Entonces, cuando vemos acciones como estas, señores, nosotros nos preguntamos, ¿pero es que esta gente se volvieron locos? Y durante años, el saqueo, la malversación ha sido reiterativa en el país. Y por eso yo siempre reitero, desde la fundación, con el libro Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Nosotros desde nuestra fundación, desde los españoles, nos han saqueado, porque ha sido un tema recurrente, sistemático en la República Dominicana. Desde Pedro Santana, nosotros venimos siendo víctimas del saqueo en el país. La fuga de capitales. Y precisamente porque nunca había existido un régimen de consecuencia. Aquí, cuando en la historia habíamos visto cómo personas eran apresadas, no era por un tema de la persecución de la corrupción administrativa. En muchos de los casos fue por un tema de persecución política. Y se justificaba en el entendido de un tema del combate a la corrupción administrativa. Pero aquí nunca hubo vocación de persecución de corrupción administrativa. Aquí sí hubo persecución política. Y los libros de historia lo plasman en ese sentido. Al igual que la auditoría visual y ciudadana de determinar quiénes se han enriquecido en el tema de la malversación de los recursos del Estado. Porque aquí son 2 o 3 familias que han sido ricas y los libros de historia lo plasman en ese sentido. Aquí es fácil saber cuáles han sido los ricos históricos y cuáles han obtenido riqueza a través de la malversación del saqueo al Estado Dominicano. Saqueo que proviene de los impuestos que ustedes pagan y que nosotros pagamos. Y eso sistemáticamente había existido porque no teníamos un régimen de consecuencia. Quien ostentaba una posición pública, quien ostentaba un cargo público, se prevalecía del privilegio de ser amigo o allegado o cercano del presidente de su momento o de un funcionario cercano al presidente de su momento o un padrino cercano al presidente de su momento, porque esa ha sido tradicionalmente la acción histórica de la República Dominicana. Y esos funcionarios públicos que hoy en día se encuentran detenidos cumpliendo medidas de coerción, nunca se imaginaron que vendría una administración, un ministerio público que iba a establecer régimen de consecuencia. Y por eso se confiaron. Y por eso, entonces, hoy están en la situación que se encuentran. Y reitero, los servidores públicos actuales en la República Dominicana que no hayan entendido el mensaje, la van a pagar muy feo. Los funcionarios públicos de esta administración que no hayan entendido el mensaje, la van a pagar muy feo. Porque la sociedad de hoy en día no es la misma sociedad de hace 8, 10, 12 años atrás. Tenemos una sociedad, tenemos un comportamiento totalmente diferente a 8 o 10 años atrás, donde se ha establecido una auditoría ciudadana, donde se han establecido mecanismos a través de las mismas redes sociales que están fiscalizando los recursos públicos y el uso que se le da a los recursos públicos en la República Dominicana. Y es una práctica que no surgió del país.
Es una práctica que ha surgido en países de la región, incluso movimientos sociales, como el movimiento Podemos en España, con Pedro Sánchez, con el caso de movimientos sociales como el de López Obrador y otros, que han establecido un mecanismo de fiscalización ciudadana y que han reflejado una respuesta al distanciamiento que han tenido los partidos, movimientos, agrupaciones políticas de los intereses colectivos de los ciudadanos. Y eso es lo que hemos tenido en la República Dominicana. Y reitero, el funcionario público, el servidor público que no haya entendido el mensaje de que el momento que está viviendo la República Dominicana en cuanto a transparencia, en cuanto al tema de administración pública, no es el mismo de 8 o 10 años atrás. Y en ese sentido, me identifico con las declaraciones recurrentes que ha estado dando el presidente Luis Abinader, que él tiene amigos, pero no cómplices. Y lo ha reiterado en diferentes escenarios, que él tiene amigos, pero no cómplices. Vemos también la auditoría que salió en el día de ayer de la Cámara de Cuentas en el caso del FOMPER. Y cuando vemos datos como los que arroja esta Cámara de Cuentas en este sentido, no deja de sorprender. Donde se estuvieron pagando a más de 200 personas sueldo, siquiera teniendo rastros de que laboraban para esa entidad. Pero precisamente incluso cita que fungían personas en cargos que siquiera habían sido nombrados por decreto, que así lo establece la ley. Óiganse eso. Cargos que siquiera habían sido nombrados por decreto, como establece la ley, fungían con esa titularidad. Y recordemos en un momento dado como al FOMPER en el país se le citó la caja chica. Porque para cualquier acción desde la administración se tomaba dinero de esa entidad. Sin siquiera establecer conceptos, sin siquiera establecer justificación. Y así sistemáticamente estaban siendo utilizados los recursos del Estado. Porque no existía régimen de consecuencia. Y en la medida que cursa el tiempo, veremos informes, auditoría de la malversación del erario público durante años que se han cometido y se cometieron en la República Dominicana. Como este caso que surgen de unos 3.500 millones de pesos pagados a esta empresa General Supply Corporation, que se le acredita a un hermano del expresidente Danilo Medina, y el expresidente en su momento no tenía ninguna información, supuestamente, de que su hermano estaba vinculado a todos estos estamentos del Estado. Y ya entiendo por qué la titularidad de el caso Antipulpo por parte del Ministerio Público, porque de ser cierto, estaba en todos los estamentos del Estado. Era un pulpo. Era un verdadero pulpo. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Siempre agradeciendo a los seguidores que nos están reportando a través de las plataformas digitales de Super TV 55, Diario 55 y Diario de el sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer acompañarles cada sábado. Miren, yo quiero felicitar a la Junta de Aviación Civil, que la dirige Marte Piantini, por la decisión ya hace unos días de suspender el ingreso de los vuelos provenientes del sur de África. El sur de África ha sido donde fue oficial detectada la variante Omicron, que es la nueva variante que ha surgido de la COVID-19. Una variante que, según las informaciones que han salido a la luz pública, es más fácil de propagarse a la hora del contagio, y que nosotros, que debemos ser celosos con el tema del turismo y que debemos cuidarnos de cualquier escándalo en este sentido, ha sido muy sabia y muy inteligente la decisión de la Junta de Aviación Civil suspender el ingreso de los vuelos de esta zona. Estados Unidos ha anunciado ya que ha detectado 1 o 2 casos de esta variante Omicron, y que incluso esta semana había emitido una alerta por la misma en Nueva York. Creo que nosotros, y sobre todo en este momento, en esta época de incremento del turismo, personas que se dan cita a vacacionar o a pasar la Navidad en el país, debemos ser muy celosos y muy cuidadosos con la situación de esta variante Omicron de la COVID-19. Nosotros hemos tenido en los últimos meses la situación del turismo muy estable. De hecho, la valoración que hemos tenido en países de la región es de alto porcentaje. El Ministerio de Turismo ha manejado muy bien el tema en el país, y sobre todo en comparación con los países de la región. Por lo que nosotros saludamos esta decisión muy sabia y muy inteligente de la aviación civil en este sentido. Marte Piantini ha tomado una decisión sabia y muy inteligente. Recordemos que el turismo fue parte fundamental en cuanto al soporte económico del Producto Interno Bruto en la crisis económica fruto del COVID que hemos vivido. Nosotros tenemos el turismo, las remesas y las zonas francas que son fundamentales para el soporte del PIB en el país, y nosotros debemos ser celosos y cuidadosos con este tema. Pese a que hemos estado frente a campañas de descrédito, campañas negativas internacionales que han buscado desestabilizar estas áreas de la economía, pero nosotros hemos sabido defendernos y hemos visto la luz al final del túnel. La República Dominicana como destino turístico ha sido de los mejores valorados en los últimos años. El crecimiento del turismo en el país ha sido exorbitante, y me atrevo a decir que el soporte fundamental ahora mismo con las remesas y las zonas francas para la economía es el turismo, y que
pese a que nos encontramos en una fase de recuperación y de estabilidad económica por este rubro, no podemos permitir que temas como el surgimiento de esta variante de la COVID, Omicron, pueda afectar o pueda servir como aspecto negativo a esta área de la República Dominicana. Así que felicitar a la Junta de Aviación Civil, a Marte Piantini, por la decisión que ha tomado en este sentido. Y siguiendo el tema con el COVID, ha salido un informe que sale en primera plana en el periódico Diario Libre, que es sumamente interesante, señores, y es porque se refiere al tema que ha generado en los últimos 2 años preocupación en el mundo, y es el tema de la crisis sanitaria del COVID. Y dice que tercera dosis es un éxito para combatir efectos del COVID, confirma estudio. El mismo dice que la mejor combinación son 2 dosis de Sinovac y una de Pfizer. La investigación se hizo con apoyo de la Universidad de Yale y que este informe arroja de que la tercera dosis es un éxito para combatir efectos de la COVID. Ha salido informes de que la vacuna que está disponible en el mercado no prevé que la persona pueda contagiarse con la nueva variante Omicron, por lo que incluso se han aunado esfuerzos en este sentido para programar y lograr en tiempo récord una posibilidad de obtener una dosis o vacuna que pueda ser más efectiva con la nueva variante. La preocupación que han emitido los países de la región, e incluso Estados Unidos en este sentido, y las especificaciones que se han dado, es de que el nivel de contagio con Omicron y la propagación de la misma es más rápida que las variantes tradicionales de la COVID-19 que hemos tenido. El surgimiento de esta es más vulnerable y contagio en su propagación. Nosotros lo que nos preguntamos es, ¿y cuántas variantes entonces pudiese surgir en todo este trayecto? ¿Cuántas variantes, aparte de la que acaba de surgir, la Omicron, pudiesen surgir? ¿Y qué tan efectivas han sido las vacunas que hasta el momento ostentamos para las nuevas variantes que puedan surgir? Son muchas interrogantes, son muchas inquietudes que surgen en este sentido, por lo que creo que el efecto tanto psicológico como de salud mental que nos ha generado esta situación de la crisis sanitaria por la COVID-19 en el mundo es de alta preocupación. Y según las estadísticas, se estima que el tema de la salud mental en los próximos meses, años, será una de las principales preocupaciones que tendrá la humanidad por las secuelas que pudiesen generar esta situación. Y nosotros, al igual que en otras ocasiones lo ha hecho don Ignacio Guerrero y nuestra compañera Ilse Cruz, hemos llamado la atención de que se debe ir pensando en un esquema de que el Estado pueda poner a disposición profesionales que puedan tratar este tema de la salud mental en el país. El tema de la salud mental es una situación que pudiese generar en los próximos meses o años secuelas significativas, y que nosotros con mecanismos preventivos podamos tener respuestas a
esta situación. En otro aspecto, la situación Haití aparentemente ha continuado con la inestabilidad social, política y económica. Hemos visto cómo los secuestros, los atracos, el saqueo ha estado en mayor proporción. Nosotros hemos visto cómo la inestabilidad ha continuado en ese territorio, incluso hemos observado declaraciones importantes de personalidades de ese territorio que eso pudiese generar un tema de incertidumbre que hasta pueda estallar una guerra civil. Nosotros como Estado, como país, como nación, hemos felicitado a la República Dominicana, a los mecanismos de seguridad, porque han establecido estrategias de seguridad en cuanto a la zona fronteriza, y que esto nos resguarda y nos da una voz de aliento en cuanto a seguridad se refiere. Vamos a esperar que conforme al llamado que han hecho los cancilleres de la región, en este caso vimos recientemente cómo en la reunión reciente que tuvo el canciller de la República Dominicana, llamando a los Estados Unidos a que atiendan con urgencia la situación haitiana, y que la República Dominicana no está en capacidad de cargar con dos pueblos. Nos dificulta la situación como Estado, como país de la región, la responsabilidad de nuestro país contribuir, asumir la carga del vecino país de República Dominicana. Así se expresó textualmente nuestro canciller, y creo que está en la sintonía de la realidad de la República Dominicana. Los países desarrollados, Estados Unidos y demás, que asuman la situación haitiana, porque la República Dominicana no está en capacidad de hacerlo. Yo quiero pasar a un tema importante y que generó mucha controversia la semana pasada, y fueron unas declaraciones que diera el director de la Policía Nacional. No sé si usted, señor director, tendría el corte por ahí en producción de las declaraciones que diera el director de la Policía Nacional referente al tema de reclutamiento de personas que sean hijos o criados por particulares, o que no sean bajo el régimen de la unión matrimonial, o que se desarrollen, se críen en la base de o un padre o una madre. Y esto entonces generó mucha controversia en gran parte del territorio nacional, y sobre todo del punto de vista de la comunicación, por las expresiones del director de la Policía Nacional. Nosotros tenemos una opinión personal en este sentido. Nosotros creemos que, independientemente de la forma de la expresión en que se refirió el director de la Policía Nacional, creo que hubo una mala interpretación. Y lo digo porque, señores, la realidad de que un joven o una joven se críe, se desarrolle con uno de los padres, lo hace más vulnerable a que un joven o una joven se desarrolle bajo el seno de una unión matrimonial. O sea, no podemos engañarnos en ese sentido.
Que quizá las expresiones director de la Policía Nacional no fueron las más correctas, sí. Ahora, para nadie es un secreto que un joven o una joven que se críe con uno de los padres es más vulnerable que aquel o aquella que se críe bajo el régimen o la unión matrimonial. Ahora, ¿que son todos los casos? No, hay excepciones. E incluso esos jóvenes o esas jóvenes que se han escapado de esa realidad han sido personas brillantes, exitosas y extraordinarias. Y tenemos muchos y múltiples ejemplos. El caso del expresidente Leonel Fernández fue criado por una madre soltera y no podemos cuestionarlo. Ha sido un político y una persona exitosa. El caso de, por ejemplo, el caso de Félix Sánchez, fue criado por una madre soltera y ha sido una persona exitosa. El caso de la NBA, LeBron James, fue criado por una madre soltera y también ha sido exitoso, e incluso nunca le habíamos visto en conflicto con la justicia. Hasta hace poco incluso no fue conflicto, incluso fue por una práctica de un codazo mediante un juego, pero no ha tenido situaciones en contra de la ley. Y múltiples personas que se han criado con el padre o una madre soltera han sido personas exitosas. Ahora, yo entiendo en el contexto en que quiso establecerlo el director de la policía, que tendrán más filtros con las situaciones como esta, sí, porque es más vulnerable un joven o una joven que se críe con un solo de los padres a que aquel joven que se críe bajo el régimen de la unión matrimonial. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces quise expresar mi tesis, mi opinión en este sentido, porque creo que hubo una mala interpretación o una mala expresión por parte del director de la Policía Nacional. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya entonces le damos la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestro queridísimo compañero Don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Warner, ¿cómo está usted? Lo veo fuerte, robusto, parece que todo anda bien. Gracias a Dios. En su entorno. Amén. Eso espero para los televidentes, que en su entorno también todo ande bien, normal, que la vida sea sonriente. En medio de todas las dificultades, a todos se nos presentan situaciones difíciles, Sí. pero hay que salir adelante de alguna manera u otra. Y entonces, indudablemente que para nosotros es vital la fortaleza espiritual para enfrentar las adversidades. Antes de entrar en pantalla, ya en lo que es ya nuestra participación, usted hablaba de las declaraciones del director de la Policía Nacional. Sí. Hay un gran problema, no solo en República Dominicana, en el mundo, de que a una declaración, cuando es para la televisión o para radio, se editan. Y al editarse, el medio de comunicación o el periodista que trabajó esa información quiere llamar a la atención. Entonces lo editan y en ocasiones no terminan la idea de un concepto que presenta un funcionario o una personalidad o un empresario. Entonces cuando una intervención se edita, es posible que se queden algunos elementos clave en una oración para entenderla. Entonces cuando yo vi el video completo del director de la Policía Nacional, él estaba dando una explicación, inclusive hasta con un matiz de sociología y de psicología. Y él decía que los padres de hoy, nos referimos a madre y padre, tienen que salir a trabajar los dos y dejan a los hijos en manos de una persona que no tiene la formación quizá del nivel de esa familia. Y cuando uno falta el padre, decía él, también es una población que va creciendo con una falta de autoridad. Entonces que la Policía Nacional tenía que tener mucho cuidado con reclutar para esa institución a personas que tuvieran esa situación. No es que él lo descartaba, sino que tenían que estudiarlo, evaluarlo. Quizá la declaración que sale ya editada es inaceptada, porque tampoco se puede discriminar porque usted sea hijo de una madre soltera. Aquí hay madres solteras que han sido ejemplos. Yo conozco una madre soltera de 10 hijos y ella ha logrado que la mayoría sean profesionales. Sí. Y los otros están en ese camino. Sí. Entonces esa madre es ejemplar. Entonces a esos hijos no podemos descartarlo. Imagínense que la misma actitud asuma el empresariado y asuman todas las instituciones. Entonces, ¿dónde van a trabajar? Exacto. Cuando hay estadísticas que dicen que el 67% de la población son madres solteras, en materia de crianza, ¿no? Sí. Entonces, indudablemente, pero en el fondo, lo que está planteando el director de la Policía Nacional es que hay que ser cuidadoso. Claro, hay que ser más estricto. Por lo que usted decía, porque hay más vulnerabilidad. Claro. Más vulnerabilidad. Y es la realidad, no nos podemos engañar. O sea, al margen de todo eso, es cierto, son más vulnerables. Porque no tienen una guía. Siempre la presencia paterna hace falta. Siempre. Fíjense que cuando el hombre muere, la mujer se queda sola o se separan, la mujer tiene que lidiar con la labor del padre y la labor de la madre. Sí. Pero además tiene que trabajar para poder sostener. Sí. Entonces todo eso le dificulta cumplir con una misión íntegra. Pero son ejemplares. Entonces el director de la Policía Nacional debe ser cuidadoso en cuanto a los planteamientos. Es así, exacto. Porque no se puede discriminar a nadie porque sea hijo de una madre soltera. Es así. Porque también hay hijos de padres que están juntos que son peores que los de la madre soltera. Sí, y hemos tenido casos en la República Dominicana. O sea, aquí hay gente que sí, la familia está completa
y los hijos son más Sí, complicados que los que no tienen el padre. sí. Hay jóvenes que han sido criados bajo el régimen del matrimonio, juntos, padres y madres, y no han sido los más correctos. Y le voy a poner un ejemplo de familias que aparentaban muy íntegras. ¿Usted recuerda aquellos jóvenes que estaban vinculados a la clonación de tarjetas? Sí, Eran hijos de papi y de mami. sí. O sea, hijos de papi y de mami, de una empresa prestigiosa del país, eran hijos de ejecutivos de esa prestigiosa. Pero usted recuerda el escándalo de aduanas de los jóvenes hijos de funcionarios del PLD, Sí, que fueron como unos seis. Hijos de familia fuerte, que tenían ingresos y que aparentaban muy unidas. Entonces, esos muchachos de aduana, ¿usted se recuerda? claro que sí, que todos ellos están sueltos. O sea, todos están en libertad. Entonces, indudablemente le estoy poniendo dos ejemplos Sí, sí. Pero hay un caso famoso. para que comparemos hijos de madres solteras que no llegan ahí. Pero hay un caso muy famoso, Ignacio, que generó mucha incertidumbre en el país, el caso del niño Llenas Aybar, Efectivamente, que eran dos familias. dos O familias. sea, tenemos casos palpables en la República Y Dominicana. es el tío y el primo Sí. que participan Participo, sí. en la agresión contra el niño Llenas Aybar. Ustedes se dan cuenta, entonces el estudio que plantea la teología no solamente debe ser para los hijos de madres solteras, debe ser para todos. El reclutamiento para la policía debe ser un estudio a todo el que solicita ingresar a la Policía Nacional. Porque si pasamos balance, ya yo le puse dos ejemplos grandes en Santiago: Claro. clonación de tarjeta y contrabando. No. Hijos de funcionarios de gobierno de entonces e hijos de ejecutivos, pero de ejecutivos de alto nivel de una empresa que tiene dimensión nacional e internacional. Entonces, indudablemente que eso hay que analizar. Por eso la psicología y la sociología hay que conjugarla para analizar el comportamiento de la sociedad y el comportamiento del individuo, para uno interpretar todo esto. Y entonces, uno de los temas que tengo para hoy, que lo voy a asociar con eso, para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Hay una pregunta que yo voy a formular. ¿Cuándo comienza la decadencia del Estado? ¿Cuándo se inicia la descomposición de la sociedad? Entonces Montesquieu lo dijo con la siguiente sentencia: la descomposición de todo Estado comienza cuando se inicia la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado. Fíjense, la decadencia de los estados se inicia cuando se violentan los principios sobre los cuales fue fundamentado y fundado. Y lo planteó Montesquieu, que es el padre de lo que es la división de los poderes del Estado. Los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción, por eso lo voy a asociar con el tema del director de la Policía Nacional, todos crecieron bajo el amparo de padre y madre. Sí. De padre y madre. Entonces esos funcionarios llegaron a la administración pública y se enriquecieron con los recursos del erario. Y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Qué influyó? Problema en la ambición. Y hay una cosa importante, que sea o no madre soltera o sea familia completa, hay que tener claro que la misión de los padres es garantizar la educación se inicia en el hogar, Sí. con principios y valores. Si usted no educa a sus hijos, pero no solamente orientarlo, usted tiene que orientarlo también con ejemplos, que su conducta, que sus acciones sean ejemplos para sus hijos. Claro. Porque usted le puede orientar en palabras y entonces en la práctica usted hace todo lo contrario y eso crea un desequilibrio. O sea, la educación debe ser integral. Yo oriento a mis hijos, pero también yo me comporto en función de lo que yo les sugiero. Sí, exacto, de lo que le exige. En función de lo que yo les sugiero a mis hijos. Sí.
porque de lo contrario pierdo autoridad, porque si yo le estoy sugiriendo a mis hijos que no consuma droga, Y usted consume, entonces está dígame siendo usted, contradictorio. que no llegue borracho a la 1 de la madrugada o a las 3 y yo hago lo mismo. Sí. Que no sea violento y yo le doy golpe a su madre. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por más orientación que le dé, siempre, fíjense cuando se analiza la historia de la humanidad, Wagner, llamarle televidente, fíjense que primero que las ciencias como tales fue el empirismo, porque fue del empirismo que se alimentó la ciencia. Sí. Bueno, hay... O sea, la práctica, el pragmatismo es lo que le da luz a los científicos o para las investigaciones, y entonces surgen las ciencias. Pero fueron los primero fue todo empírico. Sí, sí, claro. Usted no se recuerda cuando creo que eran los mayas hacían cirugía de cráneo sin tener ninguna formación académica. Sí. Las pirámides de Egipto eran arquitectos, eran ingenieros, el diseño y la construcción. Sí. Entonces, cuando uno analiza la vida de la humanidad, entonces es en la práctica Claro. que se aprende más. Claro, ya el mundo ha evolucionado y hay que combinarlo ya con la teoría, pero también la práctica es determinante. Sí. Por más elementos teóricos que usted le aplique a un niño, y si en una sola acción usted falla, eso le queda más que 50.000 palabras. Entonces vamos a conjugar práctica con teoría. Por eso cito cuando el padre le dijo al niño, hijo, cuida tus pasos. Y el niño le dijo al padre, papá, cuida tú los pasos porque yo sigo los tuyos. Exactamente, esa es la sentencia más clara. Entonces, por tanto, nosotros entendemos que hoy día la familia en su conjunto está afectada por la desintegración, la descomposición, la falta de oportunidades, crisis económica, es un conjunto de factores externos a la familia que se convierten en situaciones difíciles. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que abogar porque haya una integridad de la familia, pero al mismo tiempo que los padres jueguen su rol en la orientación y en la acción. Claro. Y en la acción. Entonces, cuando hablaba de eso, de la corrupción, de la decadencia del Estado, señores, la Cámara de Cuentas ha emitido un informe que eso indigna, varias instituciones involucradas en acciones dolosas que sus ejecutivos desviaron miles y miles de millones de pesos para sus fortunas. Y peor aún, funcionarios que se autoliquidaron al margen de la ley, porque la ley no se lo permite. Y una sola persona se autoliquidó con 6.3 millones de pesos. Y en esa misma institución también se auspició la liquidación de otros ejecutivos por cifras que oscilaban entre 2.6, 3.4 y 4.5 millones de pesos. Pero ¿dónde está la gravedad de esa situación? Que esa decisión se tomó entre el 7 y el 12 de agosto del año pasado. ¿Qué significa eso? Días antes de entregar el poder. Entonces, señores, eso es bochornoso. O sea, días antes del cambio de gobierno, pero además le asignaron a la hermana del presidente de la República, Lucía Medina, 53 millones de pesos para su fundación. Y al despacho de la primera dama le asignaron 143 millones de pesos. Solo en Fomper esas transacciones. Entonces, por eso esa decadencia del Estado, esa descomposición, es lo que ha provocado la falta de confianza de la gente en las instituciones. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos.
cuando los hospitales no tienen recursos para atender a los pacientes y los familiares de los pacientes tienen que salir a comprar la medicina. Entonces, Wagner, en esos días, del 7 al 12, se involucraron en acciones dolosas en solo una institución 1.000 millones de pesos. Ver este informe de la Cámara de Cuentas que emitió en el día de ayer es para que nosotros nos preguntemos, y lo dije en un momento dado, y era que estas personas se volvieron locos. Pero adicional a eso, que usted muy bien cita, Ignacio, sale otra declaración de esa misma Cámara de Cuentas que dice y establece que Magalis Medina, hermana del presidente, Danilo Medina, fungía como vicepresidenta del FOMPER sin esta ser nombrada por decreto que lo establece la ley. Que lo establece la ley. O sea, ahí hay una serie de... O sea, ella fungía como vicepresidenta del FOMPER sin haber sido designada por decreto que lo establece la ley. Y la liquidación de ella fue por más de 3 millones de pesos. Claro, la liquidación tanto del presidente del FOMPER en ese entonces como de la vicepresidenta del FOMPER que acabo de citar fueron liquidadas. Autoliquidación. Autoliquidación. Porque en el caso de Fernando Rosa fue con más de 6 millones. Autoliquidación. Que es violatorio a la ley, no le corresponde. Días previo a entregar. Entonces todo eso Dios. Es necesario que se comience a corregir. En la actual gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, también hay funcionarios que están tentados por la corrupción. En esta gestión se han separado 18 funcionarios por acciones de corrupción. Claro. 18 funcionarios. Porque la mentalidad es de ir a la administración pública para enriquecerse. Y la administración pública hay que adecentarla. Porque esos recursos se necesitan. ¿Para qué? Para mejorar los servicios en los hospitales, para eficientizar el suministro de agua potable, para mejorar la energía eléctrica. En fin, esos recursos se necesitan para dar respuestas a las necesidades de la cotidianidad de la gente. Sin embargo, 2 o 3 funcionarios se han llevado miles y miles, no millones, no billones de pesos de la administración pública. Entonces eso hay que frenarlo. Eso hay que frenarlo porque necesitamos una gestión transparente y que cada centavo que ingresa al Estado se destine para resolver los problemas que afectan al país. Vamos a dejarlo ahí porque la semana que viene habrá nuevos elementos. Sí, claro. Porque hay otras instituciones que también... Sí. Todas las instituciones están en el proceso de que sea emitida las auditorías correspondientes que ha estado realizando las cámaras de cuentas. Efectivamente. Esta semana han salido 2, la del Ministerio de Obras Públicas, que ver eso es todo. Y ahora también en el día de ayer, el jueves salió la del Ministerio de Obras Públicas, en el día de ayer salió la del FOMPER. En esa misma medida serán colgadas en su portal las demás auditorías de las otras entidades del Estado Dominicano. Otro tema que me preocupa, Wagner y amables televidentes, el presidente de la República, Luis Abinader, quizá con las mejores intenciones, está haciendo hincapié en la alianza público-privada. Sí. Eso no es malo. Es importante que la gestión del Estado se acerque al sector privado y en conjunto desarrollen políticas comunes para tratar de que la República Dominicana pueda superar el atraso y el subdesarrollo. Pero en esa alianza pública-privada el presidente de la República tiene que tener mucho cuidado, porque los empresarios quieren que le entreguen las infraestructuras y las estructuras de las instituciones y empresas del Estado, para ello producir riquezas con fines particulares, porque el capitalista invierte para ganar, a él no le importa el bienestar común. Entonces, dentro de ese proceso de la alianza público-privada, me voy a detener en la intención de entregarle las EDES
al sector privado. Cuando Leonel Fernández Reina inició el proceso de capitalización de las empresas e instituciones del Estado, que él lo que hizo fue cambiar el nombre, capitalización, pero fue privatización. Claro. En ese entonces nosotros decíamos que el sistema eléctrico es estratégico y que eso tiene que manejarlo el Estado, porque el empresariado manejando el sistema eléctrico es muy peligroso, porque cuando no ve ganancia apaga las plantas. Entonces, ¿cuándo llegan los apagones financieros? Cuando el Estado se atrasa en el pago. Sí. Y apagaban las plantas hasta en los circuitos donde estaban los hospitales. Ha sido utilizado como forma de chantaje para gobiernos. Entonces nosotros necesitamos que el gobierno, y especialmente el presidente de la República, tenga mucho cuidado. Porque EDESUR y EDENORTE son empresas que debe manejarla el Estado. Aunque la generación y distribución de energía eléctrica, en cierto modo, el sector privado tiene una importante responsabilidad. Pero el Estado tiene que cuidarse. Aquí en Santiago nosotros tenemos dos ejemplos. Cuando Leonel Fernández era presidente de la República, facilitó $25 millones para la construcción del Homs. Y después querían... Ahora quieren sus ejecutivos que el Estado sea excluido como accionista. Para la recuperación de zona franca, el presidente Leonel Fernández le facilitó $25 millones también. Y de acuerdo a los reportes que uno tiene, no se ha pagado ni el 1%. Entonces los empresarios lo que quieren es facilidades para producir riquezas. Entonces el sistema energético, eso es estratégico. Eso es estratégico. Y el Estado debe, lo que conserva uno debe cederlo. Pero en esa intención de esa alianza público-privada, Ignacio, y ceder las EDES al sector privado, no se ha aclarado o no se ha sido específico o no se ha detallado cuál será el grado de responsabilidad y sobre todo el margen de inversión que haría ese sector privado, porque es un tema. Aquí no se ha dicho cuál será el aporte o la inversión que va a hacer el sector. Exacto. Porque en el caso de las ARS, esa gente no ha puesto nada, única y exclusivamente por un sistema administrar los recursos de lo que cotizan, obtienen un margen de beneficio significativo. Entonces, en la intención, el planteamiento que se ha puesto sobre la mesa de esa alianza o esa posible alianza del sector público-privado, no se ha dicho, no se ha especificado cuál será el aporte que haría ese sector. Entonces, a mí hay que aclarármelo. Claro. A mí hay que aclarármelo porque es muy bueno que me entreguen a mí un sector que produce y yo simplemente por una administración tener un margen de beneficio significativo. Y como siempre, por otro lado, entonces, tenemos que hacer hincapié de que el presidente de la República tiene que ponerle mucha atención a una serie de problemas que se están dando en el país. Ha habido protestas en muchas zonas de la nación contra los altos precios de los combustibles, el presidente tuvo... la inflación. El Ministerio de Industria y Comercio ayer le bajó un poco a la gasolina, pero aumentó el gas licuado de petróleo, aumentó el gasoil óptimo. O sea, los dos combustibles que mueven la industria, a la familia en el procesamiento de alimentos y al concho. Pero además hubo otra medida, Walder, económica que perjudica a la población, es que aumentaron los peajes para los vehículos de carga pesada. Sí. ¿Qué pasará entonces? Que a partir del lunes, Fenatrado anunció un aumento en las tarifas de acarreo, es decir, en el transporte de mercancías, de alimentos. Un camión que se mueve de Santo Domingo a Dajabón, para que ustedes tengan un ejemplo, una idea, por $1,000, poniendo una cifra redonda, a partir del lunes, el empresario o el comerciante que en Dajabón pagaba en función de esos $1,000,
ahora viene a 1.500 pesos. Wow. O sea, a 1.500 pesos, para que ustedes tengan la idea, porque el aumento es de un 50%. De un 50%. Y también los choferes del Concho anunciaron, y tienen en algunos carros ya unos rótulos que dicen que el pasaje en Santiago va a subir 10 pesos. Wow. Dicen que por Navidad, pero recordemos que siempre se queda. Siempre se quedó. Los 5 pesos que le pusieron en la Navidad pasada se quedó a 30. Sí. Entonces, 10 pesos más al Concho de Santiago. El obrero que toma 2 vehículos para ir y 2 vehículos para regresar a su casa del trabajo, va a tener que pensar en 80 pesos, más 80 pesos, 160. que son 160 pesos. Wow. Al mes, usted lo suma y es un dinero sobre la base de un salario pírrico. Sí. Entonces, el presidente de la República tiene que hacerle frente a esos altos costos que tiene la canasta familiar, a los combustibles. El petróleo bajó, no debieron aumentar el gas, y el petróleo continuará bajando. Y como ya los jóvenes nos están haciendo señales, Sí, claro. así en pincelada, Wagner, el gobierno puso en marcha a través de la Policía Nacional un operativo de seguridad nacional, Compromiso con la Vida 2021. También el presidente de la República creó el Sistema Nacional de Seguridad. Seguridad, vimos eso. Involucra a lo que eran las Fuerzas Armadas, hoy Defensa, en el operativo de Navidad por la seguridad ciudadana. Salud Pública dice que no se contemplan medidas más fuertes, restrictivas en Navidad, pero le sugiere a la población que se vaya a vacunar y que deben continuar el protocolo sanitario que está en marcha, porque la variante Sí. Omicron, Omicron. a mí se me olvida el nombre, no sé, pero ya usted es joven y me ayudó mucho. Ya a nosotros la edad nos lleva lejos, ¿no? Bueno. Entonces esa variable, Sí. esa variante es muy peligrosa. Claro. Y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, declararon el estado de emergencia. Y en este momento, primicia, Ignacio, acaba de la Embajada de los Estados Unidos anunciar que los que deseen ingresar a ese territorio a partir del próximo lunes tendrán que presentar una prueba negativa 24 horas antes, 24 en horas. comparación con anteriormente que eran por lo menos 3 días O antes. sea, si usted va a bajar mañana, A partir ya del hoy, próximo lunes tendrá que presentar una prueba negativa con 24 horas si usted va a viajar hoy, como máximo. debió hacérselo Exactamente. en la mañana de ayer. Sí, eso va a crear un poquito de dificultad, aunque ya aquí los laboratorios y demás Ya hay están- muchas sí, facilidades. sí. Pero bueno, ya hay muchas saben. informaciones. Si es que cuídense, hay que protegerse. Sí, sí. Y lamentar entonces ya al final la muerte del comunicador Valentín Abreu, Vimos eso. la situación de salud que tiene Danilo Basilio, que era parte de este canal en una ocasión. Wow. Danilo Basilio está en una situación muy complicada. Nosotros de ella acá oraciones por su restablecimiento. Sí. Usted despide. Es así, hemos llegado a la parte final, siempre agradecidos por el favor de su sintonía y les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.